Ahora sí, entramos a lo que nos concierne, toma de muestra, ¿no? Bueno, ya les he dicho, ¿no? Proporcionar información al médico para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de pacientes de enfermedades infectocontagiosas. Básicamente, la exponencia de ahora justamente radica en eso, enfermedades infectocontagiosas que son causadas por bacterias y hongos. No hacemos acá virus, ¿ya? Entonces, toda la ponencia se va a radicar de infecciones, nada tanto de todo tipo, ¿no? En todas en toda la anatomía corporal, ¿no? Orientar al personal de toma de muestra que se requiera necesario. Claro, si yo ya los capacité acá, con eso no voy a decir, ya, ¿sabes qué, señora Vilaura? No me moleste más porque yo la capacité y ya usted ya sabe lo que va a hacer, cómo rechazar, ¿no? Pero si hay casos especiales, biólogo, mira, me ha venido esto, ¿no? Ahí está el personal para orientarlo, ¿no? Orientar la producción de resultados clínicamente útiles a la brevedad posible. Claro, si yo llevo un urocultivo, no me va a demorar 4 días, 5 días, un coprocultivo 5 o 6 días, ¿no? Porque el paciente hasta eso ya o le avanzó la enfermedad o ya se curó, ¿no? Entonces no recibió tratamiento y eso ya también es responsabilidad del personal técnico. ¿Por qué? Porque ustedes manejan un cuaderno de registro de los cultivos, ¿verdad? Entonces, si yo lo sembré, yo le di al personal de procesos, al tercer día ya me está entregando el resultado. Y si el paciente viene a exigir su resultado, entonces yo voy al personal, ya pasaron los 3 días y el paciente ya me viene a pedir sus resultados. Entonces, salvo que hay ocasiones en microbiología que pasa, por ejemplo, que hay microorganismos que hacen su crecimiento lento, entonces hay que darles un día más. Ya, pero eso no sucede con frecuencia. Esos son casos, digamos, en algunas muestras, ¿ya? Que va, la fecha del resultado demora un día más, porque hay microorganismos que tienen crecimiento lento, ¿ya? ¿Y para qué es todo es eso? Para erradicar el microorganismo que está causando la infección, ¿no? Eh, ¿Qué nos conlleva tener muestras escasas o mal tomadas? La contaminación y un crecimiento heterogéneo. Van a crecer hongos, el contaminante, va a crecer el que está causando la infección, va a crecer todo. ¿Me va a ayudar al diagnóstico? No me va a ayudar, ¿no? Ahí nos estamos rascando la cabeza. ¿Y qué nos, qué nos conlleva a colocar en el resultado? Negativo. ¿Quién falló? ¿Analítico o preanalítico? Les pregunto. Ya. Entonces, los resultados van a ser incorrectos, fracaso en el aislamiento del agente etiológico en el proceso, ¿no? Y causa un impacto negativo al paciente, como ya les mencioné, ¿no? El paciente va a estar con terapia antimicrobiana, hay antibióticos hepatotóxicos, nefrotóxicos, entonces, le cambian de tratamiento a cada rato y encima hace resistencia bacteriana. Es decir, el paciente nunca se va a curar, ¿ya? Y aquí empezamos. Hasta hay una pregunta sobre calidad porque ya empezamos a los procedimientos que se tienen que tomar, los materiales para la toma de muestra. ¿Una pregunta ahí en el chat? Mira, bueno, yo quería saber, en caso de cultivo, se podría llevar de inmediato la muestra, porque las orinas a veces que, mira, se espera un poco más para Exactamente, ese es otro procesar, error que se está identificando. porque pacientes ya traen de su casa, a veces quieren recolectar 4 o 5 de la mañana, según la distancia como vivan, ¿no? Ellos. Como que, y ahí para que lleguen al establecimiento se pasan horas, 2 horas a veces. Y más acá tener otro par de horas ahí en toma de muestra. Ujú. Entonces encima le llevas al área donde ustedes procesan, ahí tampoco lo hacen rápido porque ya sabemos que no paran ahí o a veces está algunos, ¿no? Ya no sé dónde estarán, ahí demora también el proceso. Ya. Entonces, el caso de urocultivo, de repente sería más rápido llevarle a ella, ¿no?
O Sí. todo en bloque se lleva. Generalmente las muestras para cultivo tienen que manejarse separadas para evitar la contaminación cruzada, ¿ya? Ese es un punto que ya usted está identificando, ¿no? O sea, si ya tiene más tiempo de lo que viene, yo tengo que pasarlo inmediatamente a microbiología o meterlo a refrigeración, ¿no? Entonces, ya usted como personal preanalítico ya está identificando un error de almacenamiento de la muestra, ¿no? ¿Ve cómo ya con la capacitación vamos identificando? Entonces, esos errores debemos subsanarlos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces pasamos, ¿ya? Toma de muestra de cavidad oral y vías respiratorias altas, ¿ya? Lo comúnmente que hacemos es el exudado faríngeo, ¿ya? Muchas veces cuando hacemos exudado o hisopado faríngeo, no sabemos qué materiales vamos a emplear. Y eso ha pasado, ¿no? ¿Qué materiales vamos a usar y en qué condiciones debemos recibir al paciente? ¿Ya? Le pregunta, ¿quién de aquí de ustedes que ha tomado un hisopado faríngeo, levante la mano, ¿ya? Le ha preguntado al paciente si ha cumplido con las condiciones para la toma de muestra. Sean sinceros, por favor. ¿Quién de ustedes? Ya. Uno, nadie más. No se avergüencen. Simplemente son errores que debemos subsanar, ¿ya? Y las condiciones están acá. Deberá presentarse sin aseo bucal, ¿no? No deberá enjuagarse la boca, comer ni beber en un mínimo de 8 horas anteriores a la prueba para evitar arrastrar bacterias durante la deglución y se pueda alterar la muestra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente nosotros le explicamos al paciente que va a hacer un hisopado faríngeo. Entonces, muchas veces el personal, entre comillas, por ser bueno, no quiere hacer el procedimiento porque al paciente le duele. Claro, le duele porque está inflamado, le duele porque hay una infección. Entonces, pero ¿qué hago yo si no le tomo de esa área? Ya estoy tomando una mala muestra. Lo que debería ser el contrario, tomarle de la área donde le duele, donde le está inflamado, ¿ya? Pero yo, entre comillas, por buena gente, no quiero hacerle daño. Y eso es justamente el hisopado faríngeo también conlleva a que el paciente tenga regurgitación. Entonces, una contaminación también de la flora acompañante del estómago también, ¿no? Entonces, y lógicamente se va a contaminar la muestra, ¿ya? eh, los materiales que vamos a emplear, ¿no? Ahí les voy a colocar, espero que ya de aquí no haya más problemas, biólogo que esto, y es más, también se está implementando un área donde el personal técnico va a contar con su material específico. Ya no va a estar molestando al personal de microbiología. Digo molestando en el sentido de que a veces nosotros estamos al fondo en el proceso de los cultivos. Le haces biólogo, me falta medio de transporte, biólogo, solución salina, biólogo, frascos estériles. Dejamos el proceso para poder atenderlos, ¿no? Entonces, se va a acomodar, adecuar un área donde el mismo personal técnico debe preparar su material de toma de muestra, no el biólogo encargado. ¿Estamos de acuerdo? El mismo personal técnico va a preparar su material, ¿no? Hisopos de algodón estéril, medio de transporte. Bueno, antes teníamos el medio de transporte AMIS con carbón activado, ¿no? No se había un negrito, pero ya venció. Ahora nos han traído el Stuart, es un nuevo medio, que es mucho mejor que el AMIS, ¿ya? Y las láminas portaobjeto, ¿ya? Ojo, personal que quiera las diapositivas me avisa, me pasa su correo y yo se lo envío. O su WhatsApp, no sé. Ya, ¿cuál es el procedimiento a realizar, no? Esto lo que yo debo evaluar, ¿no? Y eso, lo que yo debo observar cuando voy a realizar un hisopado faríngeo, ¿no? El paciente a la primera vista, ¿qué te va a enseñar? La lengua. ¿Vas a tomar de la lengua? No. Entonces voy a tomar, por eso se llama de la faringe. Eso es lo primero que yo debo observar. En caso de niños, ¿qué voy a utilizar? El baja lengua, ¿ya? Si por A o B el paciente se movió y topé la lengua,
o la úvula o los dientes, desecho automáticamente ese hisopo, porque ya tomé de la flora acompañante, ¿ya? Entonces, el procedimiento consiste en que deprimir la lengua quiere decir bajar la lengua, abrir, que el paciente abre, explicarle cómo va a ser el procedimiento, que va a sentir un pequeño dolor o dolor va a sentir. ¿Por qué? Porque, como les repito, la zona está inflamada. Hay dolor, sí va a haber dolor, ¿no? Entonces, no tengamos, digamos, entre comillas, pena al tomarle la muestra al paciente, porque es para su bienestar, ¿no? Tocar con un hisopo el área, ¿no? Donde está inflamada. ¿Qué vamos a observar? Pus, o a veces hay placas, pustulentas, enrojecimiento, ¿no? Ese es identificar la infección, el sitio de infección, ¿no? Con un hisopo vamos a dar movimientos rotatorios. Si el paciente, ¿no? Tiene alerta de vómito, retirar. Porque si seguimos, el paciente va a vomitar y ya contaminó el área de toma de muestra, ¿ya? Quiera o no, todo paciente que se le toma un hisopado faríngeo tiene esa sensación de vomitar. Paciente personal que su paciente no ha tenido la sensación de vomitar, no ha hecho una buena toma de muestra, ¿ya? No ha hecho una buena toma de muestra, ¿ya? Entonces, con un hisopo vamos a hacer en la zona inflamada y depositarlo en el medio de transporte. Primero, el primer hisopo, medio de transporte. Tapono, ¿no? ¿Ya? Rotulo, también el nombre del paciente, ¿no? Eh, y realizar el mismo procedimiento para realizar las láminas, ¿ya? Como mínimo 2 láminas. ¿Por qué? Porque a veces se nos quiebra uno y ya nos queda otra de reemplazo para hacer el examen directo, ¿ya? Aquí está. Estos son los medios virales. Últimamente ha venido solicitud para detección de virus respiratorios. Estos sí los llevamos a Tarapoto, no los procesamos acá. Y estos ya son comerciales. Esta es una pregunta breve. Ya. Por ejemplo, ya es necesario tomar dos hisopos, solo uno. Hay otros que dicen que debes entrever el hisopo en el medio de transporte. Y la otra, si yo tomo la muestra y con el hisopo hago la lámina, y estoy contaminando el hisopo. A ver, bueno, acá, en los materiales, las condiciones, ya, en realidad bueno, no sé de dónde habrá sacado eso, pero en realidad el procedimiento son 2 hisopos, ¿ya? El primer hisopo, estoy explicando, se hace de la zona inflamada. Lo deposito inmediatamente al medio de transporte. Tapono el medio de transporte, rotulo y listo para llevarlo a microbiología. Con un segundo hisopo, ya, también hisopamos y hacemos la lámina. 2 láminas. Entonces, ¿cuántos hisopos voy a emplear? 2. ¿Cuántas láminas voy a emplear? 2. ¿Cuántos medios de transporte voy a emplear? 1. ¿Ya? Entonces, no empleamos un hisopo, no, con el mismo hisopo vamos a hacer el cultivo, no, ¿ya? Porque como dice el licenciado, ahí vamos a contaminar, porque las láminas no son estériles, ¿ya? Entonces, hacia arriba, ¿qué hemos dicho? Que el material que debemos emplear es estrictamente estéril, ¿ya? Y aquí vemos estos medios de transportes comercializados, esto es medio de Stuart, ¿no? ¿Y cómo debemos hacer el examen directo? Aquí, formando un círculo, ¿no? Muchas veces, a veces, valga la redundancia, el personal técnico hace un examen directo que pasa la lámina o pasa los bordes externos, ¿no? Entonces, también ese es una mala praxis, ¿no? Por eso he enfatizado hacer el frotis del tamaño y no tan grueso también, ¿ya? Porque si bien es cierto, si nosotros vamos a hisopar esta área de acá, hay pus, ¿ya? Y la lámina va a salir muy gruesa, ¿no? Entonces nos va a impedir en la observación a la hora de la coloración, ¿ya?
Un ratito. Ahí, ahí, ya. Hasta ahí una pregunta con relación al hisopado faríngeo, ¿no? Ya, pasamos. Secreción nasal, ¿ya? Eh, ya desaparece. Ya. En caso de muestras de secreción nasal, ¿ya? Es el mismo procedimiento, los mismos materiales. Ojo, aquí no he mencionado que vamos a utilizar guantes, vamos a utilizar mascarilla, vamos a utilizar guantes, vamos a utilizar mi mandil descartable. ¿Por qué? ¿Por qué no he mencionado eso? Ahí está, es obvio. Es parte y muchas veces trabajamos con esto nada más. Son infecciones, ¿no? Entonces, está de más decirles eso, está de más colocar eso en los materiales, ¿ya? Y muchas veces el personal no lo usa, solamente guantes, su mascarilla y listo. Y es más, ni mascarilla ni guantes se pone, ¿no? Entonces, para secreción nasal él es es el mismo material, dos hisopos, ¿no? Un medio de transporte y dos láminas, ¿no? Pero la diferencia que aquí voy a humedecer el hisopo porque a veces las fosas nasales cuando hay infección se tornan secas. Entonces, si yo voy a hisopar, voy a hacer sangrar al paciente, ¿no? Es por eso que se humedece el hisopo con solución salina fisiológica estéril, ¿ya? Y vamos a rotar cuidadosamente. En tiempos de COVID hemos hecho eso, ¿no? Entonces, más o menos, ese es el procedimiento que debemos tomar, ¿no? El primer hisopo al medio de transporte y el segundo hisopo para la lámina. Es válido, ojo, es válido, como tenemos dos orificios nasales, podemos en uno y en otro. ¿Por qué? Porque si ya hicimos en uno y el otro lo vamos a seguir, hay pacientes que tienen vasos sanguíneos débiles y podemos sangrar, ¿ya? Más que todo, cuidado con los niños. Esa es una recomendación, ¿ya? Ya. Cavidad orofaringea y vías respiratorias bajas. Por ejemplo, lo que vamos es la faringe y la orofaringe, ¿no? Igual, esto conlleva lo que es las muestras de esputo ya. Aquí ya no vamos a utilizar ni hisopos ni láminas, solamente vamos a necesitar un frasco estéril, ¿ya? ¿Cuál va a ser nuestra función? Indicarle al paciente cómo va a ser su procedimiento en su recolección de la muestra, ¿no? Hay algunas condiciones que el paciente debe tener en cuenta, como realizar un enjuague bucal al paciente, ¿no? Que se va a realizar, ¿para qué? Para eliminar la flora acompañante. Ojo, no se debe hacer también limpieza bucal, solamente un enjuague con agua normal, ¿no? Y obtener el esputo tras la expectoración profunda, ¿no? A veces saliva y ya está. Hay un detalle que, por ejemplo, en emergencia vino, antes de ayer, por ejemplo, pasó con el técnico Luis, en la cual, era muy poquito, ¿no? Y él dice, voy a esperar al biólogo para ver si son actas o no actas, porque esa queja recibí yo de del personal que lo reemplazó, entonces, había poca muestra. ¿Ya? Entonces yo le dije automáticamente rechazadas. ¿Por qué? Porque no es una muestra representativa, una pequeña cantidad, ¿no? Una muestra representativa es como decir que la muestra sea todo el hospital, pero ¿quién nos representa? El director. Esa es una muestra representativa, ¿ya? En la cual nosotros vamos a tener la certeza de que si cogemos de esa área, ahí vamos a encontrar al patógeno.
¿ya? Eh, y aquí vamos el volumen de 2 a 10 ml. Pero si tenemos el tamaño de una uña, ¿va a ser una buena muestra representativa? No. Entonces ahí voy a rechazar la muestra. Y si el paciente no puede expectorar más cantidad, se da un tiempo laxo de 5 a 10 minutos que descanse y haga el esfuerzo otra vez de expectorar, por 3 hasta 5 veces consecutivas. ¿Ya? Y no es porque yo lo digo, simplemente es para hacer una buena toma de muestra. ¿Ya? La rotulación lo debe ser el mismo, indicarle el mismo personal que toma que se toma la muestra. ¿Ya? Colocar sus nombres y apellidos o que reciba porque muchas veces, ¿qué hacemos acá? Le damos el frasco al paciente y que lo lleve a su casa para que expectore, ¿no? Entonces, pero, ¿ya? Al ser esa mala, debería lo ideal tener un área, ¿no? Para que el paciente acá expectore, ¿no? Y así supervisarlo. Pero no lo hacemos porque no contamos con esa área y así podemos evitar la contaminación, ¿no? Entonces, la rotulación sí va. Es más, el paciente ya debe tener el frasco rotulado con su nombre y apellidos. Y muchas veces dicen, no, pero es un anciano, no sabe escribir, pero hay que indicarle también que lo puede realizar un familiar, un hijo, o sea, hay excepciones, ¿no? Es manejable, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no? La aceptación de las muestras. Por ejemplo, de esputo, ¿no? Mucoide, donde hay sangre. Por ejemplo, hoy día me llegó un paciente con una expectoración sanguinolenta, ¿no? Mucopurulento, ¿no? Y saliva, ¿no? Ojo, no, tampoco no voy a decir que los pacientes que traen saliva ya los voy a rechazar, porque hay pacientes, por ejemplo, que vienen por intervención sanitaria o el programa, ¿ya? Hay que reseccionarles, pero también una buena cantidad. Y hay que también tener en cuenta, porque hay personal, por ejemplo, ayer me pasó un caso, no voy a decir el nombre de un personal técnico, ¿ya? Eh, Había muy poca cantidad y me dijo, pero yo lo trabajaba así, yo lo hacía así, ¿ya? Entonces, eso, quieras o no, cualquier persona que lo escucha, ¿no? Y delante del personal de toma de muestra y personal paciente, ¿no? Entonces, bueno, yo no le dije nada por respeto y otra cosa, pero sí está mal también, pues, ¿no? Si él lo hacía así, pues lo hacía mal, ¿no? Ahora queremos hacer las cosas bien. Entonces, por eso se exige la cantidad. Y si es un paciente consultorio externo, paciente adulto, sí puede expectorar una buena cantidad. Se ha identificado pacientes que no tienen síntomas que han salido positivos, ¿no? Entonces, eso es por eso que si yo voy a juntar una pequeña cantidad, no es una muestra representativa, no voy a hacerle el error. Y muchas veces, personal de microbiología, todos los resultados son negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque el personal preanalítico no ha hecho una buena colección de muestras, no le explicaba al paciente. Incluso el personal administrativo también que está involucrado también, no le explica bien, ¿no? Y cómo se llama, y eso también me pasó un caso de la cual un paciente, yo hice el procedimiento, no se observaba ningún bacilo ácido alcohol resistente, pero al siguiente día trajo una buena cantidad, una buena muestra, salió 3 cruces. ¿Se dan esos casos? Se dan sí, por la mala toma de muestra. Ujú. Se da en casos que tienen una cruz o es un pauso y vacilar, ¿no? Era un ratito la... sí. Ya, eso es 10 mililitros, 10 ml, sí, como máximo. Ujú. Aquí está. Ujú. Sí, ese es 10 ml, ¿ya? 10 ml. Ujú. Sí. ¿Usted, don Fernando?
Cuando yo trabajaba en el periodista, se capta cuando yo tenía casos de saliva o de mitad, tenía Claro, pero claro, ya tenía síntomas, pero hay pacientes que no tienen síntomas y salen positivos, ¿no? Pero para evitar eso, el error, mejor se toma una buena muestra y se hace un mejor análisis, ¿no? Porque y ojo, hay que tener en cuenta, nosotros como laboratorio intermedio hacemos control de calidad de las láminas de BK. Entonces, para nosotros es más fácil tener una buena muestra para hacer un buen extendido. Y muchas veces nos llega poca muestra y no es imposible hacer un buen extendido. ¿Ya? Y eso nos supervisan también nosotros como laboratorios intermedios. Es por eso que también otra finalidad, el objetivo de esta capacitación, ¿no? Ya. Toma de muestra en vías respiratorias bajas, como es la tráquea y los bronquios. Este procedimiento se hace por aspiración, ¿no? O secreción, ¿ya? Pero ojo, este procedimiento no lo realiza el personal técnico, ¿ya? ¿Por qué lo he colocado ahí? Porque ha sucedido casos que el mismo enfermero viene para que el personal técnico o microbiólogo vaya y tome la muestra, ¿no? Entonces, muchas veces el personal técnico se ha acercado a decir, biólogo, dice que usted vaya a tomar la muestra. No, ese es un procedimiento que lo hace el personal capacitado, como es un médico o una enfermera, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacer. Lo que nosotros vamos a reseccionar es el frasco ya con la muestra, bien rotulada y con una buena calidad de muestra, ¿ya? Y pasamos a la toma de muestra para orina, ¿no? Eh, Generalmente, hay que tener en cuenta los cuidados, ¿no? Para una buena toma de muestra de orina, ¿no? Y lo separado por sexo, así, por la fisiología que presenta cada, tanto varón, la fisiología diferente que presenta. Bueno, acá me preguntan, por el chat, la cantidad que usted indica de esputo incluye también para cultivo. Claro, ¿no? Para el cultivo, más adelante vamos a ver, vamos a dar estas pautas también, cómo se llena la ficha, cuál es la cantidad para un cultivo, para un GeneSpert también, que hoy día no estamos haciendo todavía, ¿no? El referencial no da autorización, ¿no? Ya, todavía, pero para cultivo sí es la misma cantidad, ¿no? Ya, bueno, pasamos a lo que es este urocultivo en caso de varones, ¿ya? El procedimiento que vamos a realizar es lavarse las manos con agua y jabón, caso del varón. Esas son las indicaciones que debemos decirle al paciente, ¿no? Es lo ideal, es lo ideal. Y no solo me sirve para hacerlo acá en laboratorio, muchos, personal de acá tiene su laboratorio y debe también tener en cuenta eso para realizar un buen procedimiento, ¿no? Y una buena indicación al paciente, ¿no? Que retraer completamente el prepucio, que se mantendrá así en todo momento hasta que se haya recogido la orina, ¿ya? Lavarse el glande, ¿no? Con agua y jabón neutro y secar con papel desechable, ¿no? Y luego se le pedirá al paciente que elimine el primer chorro y ajunte en un frasco estéril hasta la mitad. Lo ideal en una muestra de orina es hasta la mitad del frasco. ¿Por qué? Porque si yo lo lleno, va a haber derrames. Si hay muy poca, es demasiado poca para el cultivo y encima realizar el sedimento urinario. ¿Ya? A ver, mencionan acá, dice que la muestra de esputo lo recoja antes de cepillarse. ¿Eso es correcto? No, no es correcto. Ya, solamente se mencionó es un enjuague bucal con agua nada más. Ya, no es correcto, porque ahí también estamos eliminando al patógeno, ¿no? Y en caso de mujeres, ya, el correcto procedimiento para tomar una muestra de orina, también igualmente lavarse las manos, enjuagarse con abundante agua los genitales, secarse con toalla limpia y luego, como ya se lavó las manos, separar los labios mayores, ¿no?
manteniéndolos así, ¿no? Separados hasta colectar la muestra. Con una gasa enjabonada y pasándola adelante hacia atrás, lavarse bien la vulva en total de 4 veces, ¿no? Enjuagar con abundante agua y eliminar los restos del jabón. ¿Por qué? Porque va a miccionar y puede arrastrar eso, ¿no? Entonces, eliminar el primer chorro, ¿no? Juntar de 10 a 20 mililitros en un frasco estéril, lo cual se cerrará herméticamente hasta su transporte. Ojo, compañeros, hay que tener mucho cuidado también, por ejemplo, a la hora de nosotros reseccionar las muestras. Muchas veces vienen las muestras de hidrocultivo con bolsa, ¿ya? Entonces, y esa bolsa de resto está derramada, pedirle al paciente, o en caso del personal administrativo, traerlo en una bolsa adecuada y limpia, porque muchas veces la bolsa a veces viene sucia o de que compraron su pan y se ha identificado eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ya. Ahora que estamos que llenar varios datos. Sí, eso va a ser la explicación. Ujú. Sí, ya va a ser más adelante. Ya, ahorita se está dando las indicaciones de cómo colectar una muestra, ¿no? Ya. Más adelante van a ver. ¿Qué horas son? Para dar un break. 11:30. Ya. Coloqué esto ya porque hay pacientes hospitalizados que utilizan bolsa colectora, ¿no? Una sonda vesical, ¿ya? ¿Qué voy a utilizar? ¿Lo debe realizar el personal técnico? Sí, lo debe realizar. Eso está estipulado en la norma técnica, ¿ya? Pero gracias a Dios, de repente el personal enfermero no sabe, tiene conocimiento, ¿ya? Entonces, ya nos da fácilmente la muestra de los pacientes que tienen bolsa colectora, ¿no? O sonda vesical, ¿ya? Pero en todas maneras, les explico el procedimiento y el material que van a necesitar, ¿no? Gasa, jeringa estéril, alcoholes 70 y yodo povidona, ¿no? Frasco estéril de boca ancha, ¿ya? Esos son los materiales que nosotros vamos a necesitar. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Ya? Si es posible, realizar la toma de muestra después del cambio de la sonda. ¿Por qué? Porque a veces el paciente está durante toda la noche con la sonda, ya. La orina no es una muestra estéril, por si acaso, no como la sangre u otros fluidos, ¿ya? La orina no es un... Entonces, si le cambian la sonda, nos da la idea de que al menos vamos a tener, no hay contaminantes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Desinfectar la sonda 5 centímetros hacia arriba, ¿no? Del borde. ¿Con qué? Con yodo povidona al 10%. En el sitio donde se va a hacer la inserción de la aguja, como vemos en la imagen, ¿no? Y con la jeringa extraer la orina y luego lo depositamos en el frasco con boca ancha y la cerramos herméticamente. Ya. Toma de muestra en caso de exudados vaginales, ¿no? Y uretrales, ¿no? En este caso hay que tener mucho cuidado a la hora de material que vamos a emplear, ¿no? ¿Por qué? Porque hay microorganismos o agentes etiológicos que son muy sensibles, ¿no? En cuanto a su deterioro, ¿no? Por ejemplo, tricomonas vaginales, más tiempo pasa, muere, ¿no? Se lisa, es una célula muy sensible, ¿no? Y acá el requisito que las muestras deben analizarse 2 horas después de haber obtenido las muestras, ¿no? Entonces, muchas veces en caso de las secreciones vaginales que nos llegan, empiezan a atender a las 7 de la mañana y nos llegan 10 o 11 de la tarde, de la mañana, perdón. Entonces ya han pasado 4 horas. Y eso como personal de toma de muestra, nosotros como laboratorio debemos indicarle eso. Es por eso que también la exposición se dio para el personal interesado, en este caso las obstetras, que se encargan de tomar las muestras de secreciones vaginales. Y que muchas veces, y discúlpenme si soy muy atrevido, no saben tomar una buena muestra de secreción vaginal, ¿no? Porque nos traen incluso láminas mal hechas, poca cantidad de muestra. Ajá. Sí, ya, entonces, no lo realizan bien, ¿no?
Y acá, si se sospecha de tricomonas, las muestras debe ser realizar inmediatamente, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Condiciones previas para una secreción vaginal, ¿no? No usar antibióticos, ¿no? No usar óvulos, lo que le mencionaba anteriormente, no usar antisépticos, no usar pomadas, ni lubricantes, y no haber tenido relaciones sexuales al menos 48 horas, ¿no? Esas son las condiciones que se deben tener en cuenta antes de realizarse un examen de secreción vaginal, ¿no? ¿Qué material voy a emplear? Bueno, la camilla ginecológica, un tubo con medio de transporte, un espéculo vaginal, puede ser desechable también, hisopos de alginato de calcio dracón. ¿Por qué? Porque el hisopo de algodón es tóxico para ciertos tipos de microorganismos que causan justamente estas infecciones, como Neisseria gonorrea, ¿no? Es por eso que se utiliza este tipo de hisopos, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos, nos adecuamos a lo que nos compran, ¿no? Y una pipeta desechable, ¿ya? ¿Cómo vas a hacer la técnica de tomar la muestra? Bueno, en este caso la hace en este caso en el hospital la hace la obstetra, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Los procedimientos. Paso uno, ¿no? Abrir los labios mayores. Paso dos, introducir cuidadosamente el espéculo vaginal, medio rotatorio. Y con el hisopo vamos a observar el cuello, ¿no? Cuello del útero y ahí vemos la secreción. Hay ocasiones, por ejemplo, en que hay mujeres que la secreción la botan sin, sin tener que abrir, ¿no? La vagina, ¿no? Y eso es mejor todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenemos que hacer todos estos procedimientos, ¿no? Entonces simplemente la secreción cae y cogemos de ahí, ¿no? Cuando está con una infección grave, ¿no? Por ejemplo, con tricomonas, ¿no? ¿Y qué vamos a realizar? También dos hisopos, uno para el medio de transporte y otro para la lámina, ¿no? Eh, las muestras en solución salina se destinarán el examen en fresco para el estudio de tricomonas vaginales, entre otros, ¿no? Como por ejemplo el examen directo, ¿no? Nota, cuando se sospeche de infección por Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis, microplasma hominis o ureoplastum urealyticum, se enviará la muestra endocervical. Aquí está el requisito, ¿ya? Pero eso lo hace el diagnóstico del ginecólogo. Nosotros no tenemos por qué hacer ese diagnóstico, ¿no? Entonces, el ginecólogo más o menos ya conoce de cómo se llama, de qué muestra va a tomar, ¿no? O qué tipo de muestra va a realizar. Secreción uretral o exudado uretral, ¿no? ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿No? Como dije, hisopos estériles de alginato de calcio o dracón. ¿Por qué? Porque generalmente las infecciones uretrales se da por Neisseria gonorrea y la Neisseria, el hisopo de algodón es tóxico para la Neisseria, es muy sensible, ¿no? Gasas estériles y tubos de medio de transporte, AMIS o Stuart. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Hay ocasiones en pacientes, y me han sucedido varios casos en toma de muestra, en las cuales el paciente ya viene con abundante secreción. ¿Es necesario limpiar ahí? No, porque ya está saliendo la secreción, ¿ya? Ya no es necesario hacer higiene, ¿ya? Lo único que, claro, ese es cuando hay poca secreción, como vamos a ver más adelante, ¿no? Incluso se le ocasiona un dolor tremendo al paciente. Para evitar eso, porque las infecciones uretrales se daña todo el epitelio de la uretra. Entonces, incluso al dañarse todo el epitelio, la mucosa, el paciente siente ardor y un dolor terrible al orinar, ¿no? Porque hay daño, ¿no? Entonces, si nosotros estamos con ese dolor, introducimos, también le vamos a ocasionar hasta sangrado, ¿no? Por eso es ideal que el paciente mejor elimine
su secreción y de ahí vamos a tomar, ¿no? Un hisopo para la lámina y otro hisopo para el medio de transporte. Y llevarlo inmediatamente al laboratorio para su proceso. ¿Ya? Otros tipos de muestra, por ejemplo, aquellos procedimientos que conllevan a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Son las muestras mejores tomadas. ¿Por qué? Porque dentro del área de cirugía, ¿no? El área está estéril, las superficies están estériles, entonces es ideal, ¿no? En la cual nosotros podemos tomar una verdadera toma para ver qué agente está causando la infección, ¿no? Por ejemplo, en el área de quemados también, porque ahí las muestras se manejan con altamente cuidado aséptico, ¿no? Entonces es ideal para tomar una buena toma de muestra, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos tipos de heridas, ¿no? Y abscesos. Un acceso superficial, ¿no? Un acceso profundo, una herida superficial y una herida profunda. Generalmente esto los vemos en pacientes ya hospitalizados, ¿no? Esas muestras, las va a tomar también el personal, preparado, entrenado. Por ejemplo, nosotros no nos vamos a meter a cirugía a tomar una muestra de un acceso profundo, ¿no? Entonces ya la muestra deben traernos adecuadamente. ¿Ya? ¿Hasta ahí una pregunta? ¿Nada? Ya, seguimos entonces. Secreción vaginal, una lámina nomás va a venir. Dos láminas, ¿sí? Siempre son dos láminas. ¿Ya? Y generalmente es que como las toman las obstetras, ya nos traen una lámina, ya pues para no, ¿cómo se llama? Como es para examen directo, ya le reseccionamos. Pero en caso para cultivo, sí, pero en caso para cultivo sí sería lo ideal dos láminas. ¿Ya? Para cultivo, ¿ya? Todo lo que estamos acá es para cultivo y examen directo, ¿ya? Para espermacultivo, bueno, pocas son las muestras que llegan, pero llegan. Bueno, antes que estaba el urólogo, ¿no? El urólogo sí indicaba estas muestras, ¿no? Generalmente se indica estas muestras cuando hay infección en las vesículas seminales, próstata o también en el testículo, ¿no? Entonces, las condiciones para tomar esta muestra son 48 horas de abstinencia sexual en el varón y al menos no orinar antes de pasada una hora, ¿ya? Esas son las condiciones que se deben tener en cuenta, ¿ya? Para tomar la muestra de esperma, ¿no? Como el esperma sí es digamos, es un líquido estéril, debemos tener en cuenta la higiene. Es el mismo procedimiento en la cual se tuvo en cuenta para la infección urinaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a realizar la toma de muestra? Se la va a realizar el mismo paciente a través del método de masturbación, ¿ya? En un área en el baño adecuado para que proceda a tomar la muestra, ¿ya? Y toda la muestra debe caer en un frasco estéril. ¿Ya? Indicarle al paciente que a la hora de masturbación, a la hora que ya está sintiendo, ¿no? Siente el líbido de expulsar el semen, es cuando uno se abre el frasco y procede a manipular y a depositar todo el semen que sea posible. Se cierra herméticamente y lo lleva al laboratorio, ¿no? Si está dado con antibiótico, al menos suspender 48 a 72 horas. Ojo, este examen no es típico en un paciente de emergencia, no es típico en un paciente de hospitalización, no es típico. Más es típico en pacientes que vienen por consulta externa, ¿ya? Es por eso que nunca, hasta ahorita, nunca le han indicado un espermacultivo en un paciente de hospitalización o de emergencia, ¿no? Nunca, ¿ya? Rotular el frasco y llevarlo al laboratorio para su proceso. ¿O sí? ¿Se han indicado alguna vez? Sí. Estamos realizando acá todo lo que estamos haciendo acá lo realizamos nosotros. ¿Ya? Secreción de heridas, ¿no? Condiciones de la muestra. Ojo.
para una secreción de herida, ¿ya? Tomar la muestra antes de que reciba la terapia de antibiótico, ¿no? Y aquí sí quiero enfatizar con la limpieza y desinfección del área de toma de muestra, de la herida. ¿Por qué, compañeros? Nosotros no tenemos el material adecuado para hacer ese trabajo, ¿sí o no? Por eso las infecciones de herida las hacen en cirugía o las hacen en tópico, ¿ya? Y ya nos traen la muestra lista, ¿ya? Para eso, ¿ya? En heridas cerradas, se limpiará la herida con clorexidina al 2% y lavar con solución salina. ¿A qué se refiere una herida cerrada? Por ejemplo, una herida de cirugía, ¿no? Y en heridas abiertas, por ejemplo, una quemadura, ¿no? Se eliminará el material necrótico, es decir, la costra que nosotros le llamamos, y lavar a chorro con solución salina fisiológica y tomar la muestra del tejido viable infectado, ¿no? En caso, las muestras por aspiración o tejidos blandos son las mejores desde el punto de vista microbiológico, ya les dije por qué, ¿no? Materiales que vamos a utilizar, suero fisiológico estéril, no trae la lista para que se anote. Jeringas y agujas estériles, hisopos estériles, frascos taparrosca o tubos con medio de transporte, según sea el caso, y láminas portaobjetos. Eso nunca va a faltar, ¿no? Y el procedimiento consiste en lavar la herida cuidadosamente, recoger la pus con jeringa aspirado preferentemente de zonas profundas, ¿no? Como vas a ver imágenes posteriores. Y en herida superficial, como dije, una herida quirúrgica cerrada donde ha habido suturas, ¿no? Realizar dos hisopos como si fuera una herida normal. Uno para las láminas y otro para el medio de transporte. ¿Ya? Generalmente los mismos procedimientos es igual. ¿Ya? No hay hoja de asistencia, no es impreso. Ujú. Ahí ¿tienes hoja? Trae, por sí. Y bien aquí, sí. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, modelos de, bueno, diferentes heridas, ¿no? En las cuales observamos, ¿no? Por ejemplo, quemaduras, 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 de diferente tipo de grado, ¿no? Entonces, este tipo de muestras, no la tomamos nosotros, ¿ya? Pero les hago referencia para posibles, casos y la cantidad adecuada que deben ustedes recibir, ¿no? Por ejemplo, si vemos a los bordes, ¿no? Vamos a retirar todo el material necrótico y ese está pustulento. Entonces, lo que a mí me conviene tomar es lo de acá. Esa es la muestra representativa, ¿no? Y hay, por ejemplo, sitios infecciosos donde está también lleno de pus y es lo ideal que podemos tomar nosotros. Ojo, sin antes olvidarse lo que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Debe hacerse una buena limpieza de la herida, ¿no? Y esto no lo hacemos nosotros, lo hace tópico o también lo hacen en cirugía, ¿no? Caso del área de quemado, ¿no? Ya, pasamos a lo que es muestras para infecciones gastrointestinales, lo que es heces, ¿no? La condición es emplear un frasco de boca ancha, estéril, ¿no? Para coprocultivo, porque para examen de heces o examen para reacción inflamatoria, no necesariamente es un frasco estéril, pero para cultivos sí, ¿ya? Las muestras líquidas se recomienda de 5 a 10 ml, ¿ya? Y las muestras pastosas, ¿no? El tamaño de una nuez, ¿no? En muestras pastosas generalmente el personal dice, no, es negativo, no tiene infección. Pero hay muestras en caso de salmonelosis que son pastosas y tienen la bacteria, ¿no? Entonces, ¿podemos analizar estas muestras? Sí. ¿Puede salir un microorganismo patógeno? Sí. ¿Ya? ¿Cuáles son las muestras rechazadas? ¿No? Aquí les pongo porque muchas veces en el laboratorio no hemos encontrado así. Automáticamente rechazadas.
frasco lleno de heces, ¿no? Heces donde se mezcla con la orina, ¿no? Papel dentro del frasco y también poca cantidad, ¿no? Entonces ya no es necesario, biólogo, ¿le sirve la muestra? No, ya no es necesario, de frente, no, desechado. Sí. Algo así. Sí, guau. Ya, mirando Netflix. Mirando, feliz. Ya, en caso de hisopados rectales, ¿cuándo voy a hacer un hisopado rectal? ¿Ya? Por ejemplo, los hisopados rectales generalmente se hacen a los neonatos o niños, ¿ya? Porque ellos tienen, por ejemplo, algunas deficiencias que botan poca cantidad. Y también para el estudio de enterovirus, que son los primeros causantes de infecciones en niños, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a realizar ese procedimiento? ¿No? Muchas veces me topa, vi en Chiclayo un brote ¿cómo se llama? De vibrio cólera, justamente para esto, me recuerdo, y un compañero quería hacerle un hisopado rectal a una señorita. O sea, hay que tener conocimiento también, ¿no? De qué tipo de paciente le vamos a realizar este procedimiento. ¿Es más a niños o a recién nacidos? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Se realiza, ¿no? Se embebe el hisopo en solución salina, ¿no? Y se introduce hasta 1 centímetro, ¿ya? El esfínter anal, ¿ya? Con el hisopo, uno para medio de transporte, ¿ya? Y enviarlo al laboratorio. Generalmente, por ejemplo, en caso para enterovirus, también se deposita en lo que es el medio de transporte viral para virus respiratorios, y eso se envía al laboratorio referencial, ¿ya? Porque acá nosotros no hacemos estudio de virus, ¿ya? Solamente bacterias y hongos, ¿ya? Y secreciones ópticas que también ha llegado, ¿ya? Todo lo que estamos dictando acá lo hacemos en laboratorio de microbiología, ¿ya? Y algunas personas no saben, ¿no? ¿Qué material voy a emplear? Lo mismo, material estéril, láminas portaobjeto, tubos con medio de transporte y gasa también, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Si la pus sale al exterior, es mejor limpiarlo con una gasa estéril. ¿Por qué? Porque el pabellón auricular ya está contaminado, ¿no? Entonces es mejor limpiarlo, ¿no? A evitar una posible contaminación, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Introducir suavemente el hisopo en el canal auditivo externo, ¿ah? Con dirección de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, en las paredes del canal auditivo, ¿no? Y el primer hisopo depositar en el medio de transporte, y con otro hisopo hacemos el mismo procedimiento para 2 láminas portaobjeto, ¿ya? Y secreción oftálmica, también realizamos, ¿no? Generalmente hay un tipo de secreción en los ojos que sí lo puede tomar el personal de laboratorio, pero esto generalmente lo hace el especialista, el oftalmólogo, ¿no? Ya yo, por ejemplo, sí he tenido un caso en la cual el paciente venía con una infección de ojo en la córnea, en el cual el oftalmólogo lo tomó. Lo que sí, el oftalmólogo va a solicitar el material para realizar el cultivo, y eso debemos tenerlo en cuenta nosotros, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Infección de la conjuntiva, se empleará 2 hisopos estériles o espátula estéril, ¿no? Para el diagnóstico de conjuntivitis. Para el raspado de córnea, se empleará una espátula estéril para el diagnóstico de queratitis. Por ejemplo, esto lo hace el oftalmólogo, ¿no? Nosotros no nos metemos ahí. Y en caso de líquido vítreo, ¿no? Por ejemplo, el líquido vítreo es un líquido que está a espaldas de la córnea, ¿no? Y eso se hace con jeringa y lo hace el oftalmólogo, nosotros tampoco. Y material purulento se empleará hisopos. Por ejemplo, sí ha habido casos en los cuales hay pus en la vista y es simplemente con el hisopo coger y hacer el mismo procedimiento. Un hisopo para el medio de transporte y otro hisopo para las láminas. Gobierno Regional de San Martín. Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.